de Lucas, busque el capítulo 17 y 19, capítulo 17 y 19. Quiero hablarles en esta mañana acerca del reino de Dios, ahora y después. Escúchalo. Voy a hablarles acerca del reino de Dios, ahora y después. Capítulo 17, versículo 20 y 21 de Lucas. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Pase conmigo al capítulo 19, versículo 11. Dice así: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Muy bien, gloria a Dios. El reino de Dios, ahora y después. Entendemos por el reino de Dios como el gobierno de Dios que abarca todo el universo. ¿Qué es el reino de Dios? Es el gobierno divino, el gobierno de Dios que abarca todo el universo, porque todo el universo se mueve, todo el universo está formado por sistemas galácticos que siguen un orden matemático perfecto. Todo se mueve, todo ese vasto universo es el reino de Dios. La sede del reino, de su reino, está en el cielo. Los cielos de los cielos, está más allá de las estrellas. Ese gobierno perfecto estará sobre la tierra después de la venida de Jesús. Es el gobierno perfecto de Dios viniendo a la tierra en el regreso o en el retorno del Señor Jesucristo. Según sabemos por la profecía bíblica, o por las profecías tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento, Jesús gobernará sobre la faz de la tierra, sentado en el trono de David, desde la ciudad de Jerusalén. Gobernará por 1000 años. Su reino será literal. Él estará sentado en el trono de David en la ciudad de Jerusalén por 1000 años, y desde allí Él gobernará a las naciones. El código que servirá para el gobierno de esos 1000 años es la ley de Moisés. La ley de Moisés, por eso es que encontramos en las profecías que en el reino mesiánico habrá templo, habrán sacerdotes, habrán actos rituales. El templo en Jerusalén estará activo, habrá ministerios sacerdotales. Entonces hablamos de un reino literal por 1000 años, presidido nada menos que por el Mesías, el Hijo de Dios, Jesús, el hijo de María, que nació en Belén. Este es el reino del cual hablaron los profetas cuando dijeron: ya las naciones no entrarían en guerra ni se prepararían para pelear. Habrá armonía, habrá paz, habrá no solo armonía entre los hombres y entre las naciones, sino entre la humanidad y la naturaleza. Habrá una armonía perfecta, porque por 1000 años Satanás será atado y encerrado en el abismo. 1000 años Satanás no estará activo, pero los habitantes del milenio son
serán personas normales como ahora, personas que tendrán familias, harán una vida normal, habrá trabajo, habrá industria, habrá ciencia, habrá todo lo que hoy podemos ver, con la excepción que no habrá violencia, no habrá enfermedad que mate a la gente, porque el libro de Isaías dice que el niño de 100 años aún será niño. Bueno, este es el gobierno futuro. Así que en esta mañana yo quiero que hablemos acerca del reino de Dios, ahora y después. El reino de Dios, según leímos en Lucas 17, 20 y 21, ya está presente. Porque a Jesús le preguntaron los fariseos, ¿cuándo habría de venir el reino de Dios? Y la respuesta del Señor fue: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, no vendrá con ruido, no vendrá con violencia, ni con bombas, ni con cohetes. El reino de Dios, dice Jesús, no vendrá con advertencia, ni dirán allá está o está allá, pero dijo: porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Entonces el reino de Dios está aquí, ahora. Esto es lo primero. Y es muy importante que en cada vez que leemos la palabra, yo lo enseño siempre. Por eso nuestro sistema de enseñanza se llama expositiva. Yo nunca uso el sistema de enseñanza textual, sino el sistema expositivo, porque siempre vamos narrando todo pasaje con el contexto, y siempre buscamos el contexto histórico o el contexto gramatical para darle a la palabra la mejor interpretación. Entonces, si vemos esta parte, sería mucho más enriquecedor si viéramos el contexto. El contexto anterior tiene que ver con los 10 leprosos que fueron sanados y que se fueron. Bueno, el drama fue este. Eran 10 leprosos que vieron al Señor de lejos y no podían acercarse porque estaban leprosos. Según la ley, ellos no podían entrar en contacto con la sociedad. Así que, estando de lejos, los 10 le gritaron a Jesús: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Estando de lejos. Yo me imagino que estarían tal vez de aquí a la carretera. ¿Cómo tendría que gritar una persona de la carretera para acá? Pero eso fue lo que dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Estaban leprosos. Y Jesús los vio de lejos y les contesta en el mismo tono, con el mismo volumen, y le dicen: vayan al sacerdote y muéstrense a ellos. Preséntense ante los sacerdotes. Eso fue todo. Ellos creyeron esa palabra, se fueron fueron a Jerusalén, al templo, a buscar al sacerdote para mostrarse, pero en el camino se dieron cuenta que ya no tenían lepra. Y entonces uno de ellos ya no siguió, sino se regresa, y cuando llega a donde estaba el Señor, entre la multitud, va y se postra delante del Maestro, dando gracias. Y ustedes recuerdan ese pasaje. Ese es el contexto anterior de lo que tenemos aquí en Lucas 17, 20 y 21. ¿No eran 10 no fueron 10 los sanados? ¿Dónde están los 9? Solo uno regresó a dar gracias, y este era samaritano. Así es la naturaleza humana. Una vez que recibimos el favor, nos olvidamos. Vea usted, cuando alguien está angustiado porque no tiene cómo pagar la luz, la renta o cualquier cosa: por favor, présteme, yo se lo regreso en 8 días. Y después pasa un mes. Porque una vez que resolvemos el problema, nos olvidamos.
Bien, pero esto viene de paso, esto es de paso nada más, un rozoncito. El detalle es que Jesús dice: ¿y dónde están los 9? ¿Dónde están los 9? Solo uno regresó a dar gracias. Bueno, entonces el detalle, hermanos, es que para ese momento Jesús ya ni siquiera se podía mover con libertad porque las multitudes se venían encima de él. Había hecho tantos milagros de sanidad, tantos milagros. Imagínense que estaba reciente la resurrección de Lázaro. Lázaro, que por 4 días había estado sepultado y que ya apestaba, había resucitado. Todo esto había armado un movimiento de masas. Por eso es que vinieron los fariseos y dijeron: ¿y cuándo vendrá el reino de Dios? Porque esto nos huele al reino de Dios. Bien, ese es el contexto. El reino de Dios ya está presente, dijo Jesús. El reino no vendrá con espectacularidad, no vendrá con advertencia, no vendrá con ruido, no vendrá. El reino de Dios ya vino y no se dieron cuenta. El reino está entre ustedes. Y ese es un principio. El reino está aquí. El reino está presente. Aleluya. El reino de Dios está presente. Pero pensemos por un momento acerca del reino de Dios aún en el porvenir. Y de eso nos habla el capítulo 19, versículo 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se iba a manifestar inmediatamente. Entonces la parábola que viene es la parábola de las minas. Ese es el contexto. La parábola de las minas aclara que el reino de Dios no iba a llegar en ese momento. Ellos pensaban que el reino de Dios se iba a manifestar cuando Jesús entrara a la ciudad de Jerusalén. Pero la parábola de las minas, la cual estudiamos el lunes, la parábola de las minas aclara, con esa parábola Jesús aclara que el reino de Dios todavía iba a tardar en llegar. Bien, entonces pensemos en dos conceptos. Pensemos en dos conceptos acerca del reino. El reino ahora y el reino futuro. El reino ahora. El reino presente o el reino de Dios en el presente es invisible. El reino de Dios llegó sin advertencia. Así dijo el Señor. Vendrá sin advertencia. No hubo ningún acto espectacular, no hubo una inauguración, no hubo una presentación, no hubieron aplausos, no hubo movimiento, no hubo ruido. El reino de Dios llegó sin que el mundo lo supiera. Es invisible, llegó sin advertencia y no tiene una sede geográfica. La iglesia romana cree que la sede del reino de Dios es Roma, el Vaticano. Pero el reino de Dios no tiene una sede geográfica. Por eso Jesús dijo, ni dirán ahí está o está allí, helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios ya está y nadie se da cuenta. No hay un punto a donde yo pueda decir aquí está la sede del reino de Dios. El reino de Dios está sobre la faz de la tierra, está entre los hombres, está en el mundo, pero no tiene una sede. Está presente en todo lugar donde se invoca el nombre de Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así que es invisible, no tiene una sede. El reino de Dios vino
para sustituir otro reino que también es invisible. Es el reino de la oscuridad, es el reino de las tinieblas, es el imperio de Satanás. Y a medida que el reino de Dios se propaga y avanza y se extiende, las tinieblas retroceden. Las tinieblas retroceden. Hay lugares en Guatemala donde el evangelio ha invadido, como Almolonga. Ahí el reino de Dios entró con todo. Y hubo un tiempo, y digo hubo un tiempo porque ahora las cosas ya están cambiando, pero hubo un tiempo en que no se cerraron las cantinas, ya no hubieron, la cárcel ya no tuvo presos, un cambio total en la ciudad, una prosperidad maravillosa en Almolonga, pero no así en Antigua. Antigua es una ciudad donde usted va y no ve una iglesia evangélica, no ve un rótulo, no ve un texto bíblico. ¿Por qué? Bueno, porque algunos dicen que lugares como Antigua son las trincheras donde el diablo está arrinconado y está tratando de que esos lugares no sean conquistados. Pero el reino de Dios vino para eso, para extenderse y para introducirse. A mí me encanta este concepto y esta visión. La visión de las células familiares consiste en que la iglesia se introduzca en el mundo, pero no el mundo en la iglesia. La visión celular consiste en que la iglesia entre y se introduzca en todas las áreas donde está el mundo, la colonia, la aldea, el cantón, la cuadra, la manzana, donde quiera que hayan familias, allí el reino de Dios tiene que llegar. No hay otra manera de que la iglesia haga acto de presencia en el mundo, si no es a través de la visión celular. Cualquier otro sistema de evangelismo que se haya usado en el pasado, pues es evangelismo, gloria a Dios por eso, pero no es lo que en la actualidad el Espíritu Santo está haciendo. El Espíritu Santo ha levantado a la iglesia como representante del reino de Dios. Son los discípulos, son los creyentes los que tienen que introducir el reino de Dios en la sociedad, en todos los estratos sociales, para que el reino de Dios esté presente. Y de esa manera el reino de las tinieblas tiene que ir desapareciendo, al menos en las familias donde el reino de Dios llegó. Este es el reino de Dios ahora. El reino de Dios ahora está entre los hombres del mundo. Cuando Jesús dijo el reino está presente, es porque Él estaba allí. Él era el rey, Él era el rey del reino. Él era el rey de reyes, así lo presenta el libro de Apocalipsis. El Cordero de Dios es el rey de reyes y Él es el Señor de señores. Él era el que estaba allí, Él era el rey, el heredero del reino. Por eso es que en su persona estaba presente el reino de Dios. Pero Él se fue y ahora es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que representa el reino de Dios en la tierra. Pero el Espíritu Santo, así como se movió en la vida de Jesús, ahora se mueve en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo tiene el propósito del Espíritu Santo es usar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para que el reino de Dios se extienda de manera continua, porque esa es la responsabilidad y es la gran comisión que la iglesia tiene. Así que el reino de Dios está entre los hombres, así como en el tiempo de Jesús. Los judíos no se percataron, no se dieron cuenta que el reino de Dios ya había llegado. Así el mundo no sabe nada del reino de Dios. Y lastimosamente aún la iglesia
decía el año pasado que la iglesia es analfabeta en cuanto al reino de Dios. Hablamos del evangelio en todos los aspectos, pero se nos olvida que es el reino de Dios el que la iglesia promueve. Así que el reino de Dios está entre los hombres, pero también está en los creyentes. El reino de Dios está en nosotros, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Si el Señor ha traído esas cosas a tu vida, justicia, paz y gozo, el reino está en tu vida, el reino está en tu corazón. Amén, gloria a Dios, aleluya. Recuerden que el reino de Dios es el gobierno que abarca todo el universo y es un gobierno perfecto. Todo en el reino de Dios armoniza, todo se mueve a la perfección. No así el mundo está en caos, porque el reino de Dios, porque falta el reino de Dios en muchas áreas donde la humanidad se desenvuelve. Pero donde el reino de Dios llega, se establece la justicia, se establece la paz y el amor de Dios. Bien. El reino futuro, no me da tiempo a extenderme más, pero hablemos acerca del reino en el futuro. Capítulo 19, verso 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo esta parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. La gente pensó que al entrar Jesús en Jerusalén se manifestaría el reino de Dios inmediatamente, y de veras que así lo pensaban. Jesús venía caminando del norte de Galilea. Este viaje era definitivo. Jesús sabía que le esperaba la crucifixión. La gente creía que cuando él entrara a Jerusalén se iba a formar una crisis social, política. Ellos creían que Jesús de alguna manera iba a quitar a Herodes, a Pilato, y se iba a levantar al pueblo de Israel para reclamar su independencia de Roma, y que el gobierno de Dios se iba a establecer teniendo a Jerusalén o a Israel como la nación escogida por Dios. Ellos esperaban que el reino de Dios había llegado. ¿Y por qué? Bueno, por todo lo que habían visto. 3 años de ver maravillas tras maravillas. Lea conmigo lo que dice en el capítulo 19, versos 37 y 38. Jesús va acercándose a Jerusalén y le dice a sus discípulos que vayan por un asno, un pollino, hijo de asna, un burrito. Y le dice: vayan a tal lugar, a tal aldea, ahí van a encontrar un burrito, y desátenlo y tráiganlo. Es peculiar esto, el burrito nunca lo ha montado nadie, así que ese burrito era soberbio. El burrito no se iba a dejar montar por nadie porque no había sido amansado. Nadie lo ha montado, tráiganlo, desátenlo y lo traen. Si el dueño aparece y les dice: ¿qué están haciendo con mi burro?, díganle: el Señor lo necesita, y no les va a decir más. Así que lo trajeron, traen el burrito. Los discípulos le ponen encima del burrito sus mantos y suben a Jesús sobre el burrito. Y esa va a ser su entrada a Jerusalén. Él va a entrar en el burrito para que se cumpliera lo dicho por Zacarías en el capítulo 9 del libro de Zacarías. He aquí, oh Sión, tu rey viene a ti, humilde, manso y humilde, cabalgando sobre un burrito, sobre un burro. 400 años antes lo había dicho Zacarías. Ahora estaba por cumplirse la profecía. El rey iba a entrar a Jerusalén montado en un burrito. Entonces la gente dijo: se está cumpliendo la profecía. El reino de Dios está por llegar. De plano, en este va a ser el día en que el reino de Dios entra a Jerusalén. Algo grande, algo espectacular va a pasar.
El reino, el gobierno de los gentiles, de los reyes paganos, va a ser sustituido por el hijo de David. Él es el hijo de David, él se va a sentar en el trono de David. Y la gente estaba loca, estaba emocionada. Miren lo que dice el verso 37 y 38 del capítulo 19. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el rey. Veanlo, lo están declarando rey. Bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Ellos están dando por hecho: el reino de Dios llegó. Pero se les había olvidado que apenas el día anterior les había contado la parábola de las minas. A ellos se les olvidó. Les pasa lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Y no te lo conté y no te lo dije. Pues no me acuerdo. Es que se durmieron cuando estaba contando la parábola. El detalle entonces es que ellos se olvidaron de la parábola y están dando por hecho que el reino de Dios está llegando a Jerusalén. Así que la gente pensaba que al entrar en Jerusalén el reino de Dios se iba a manifestar. Pero ¿cuál es la enseñanza que nos presenta la parábola de las minas? Si usted está allí, estamos en Lucas 19, del versículo 12 al 27 está la parábola de las minas. Es muy importante esta parábola, porque cuando Jesús vio que la gente pensaba que el reino de Dios se iba a manifestar ya, inmediatamente, Él cuenta esta parábola. ¿Qué dice la parábola? La parábola habla de un hombre noble. Un hombre noble que fue llamado por el emperador para que fuera nombrado rey de la provincia. Y entonces este hombre noble tiene que ir a la capital del imperio para que lo nombren, para que lo coronen, para que le entreguen el cetro, el gobierno, para que lo hagan rey. Él se va. Pero al irse, le dice llama a sus siervos, son 10 siervos. Llama a sus siervos y les dice: les voy a entregar este dinero. Una mina era una cantidad de dinero que tenía el equivalente a, algunos dicen 200, otros 300, no estamos de acuerdo. Digamos 200 jornales de una persona, 200 días de trabajo. A eso equivale una mina. Una mina entonces es una cantidad de dinero. Así que les entrega a los 10 siervos una mina a cada uno de ellos. Y les dicen: yo me voy a recibir el reino. Cuando me nombren rey, yo regreso. Y cuando regrese, yo quiero ver qué han hecho ustedes con esta mina. Deben trabajarla. Él se va y los siervos empiezan a trabajar con el dinero que su amo les ha dejado. Cuando el amo regresa, los llama a ver qué hicieron con el dinero. El primero le dice: aquí está la mina que me diste, que hay 10 minas más. Negocié con la mina y gané 10. Oh, dice el amo, qué siervo tan bueno, eres el mejor siervo. Te voy a poner, como ahora yo ya soy rey sobre la provincia, ahora te voy a dar que me ayudes a gobernar 10 ciudades. 10 ciudades van a ser gobernadas por vos, porque 10 minas ganaste. Bueno, muy bien. Segundo, el otro trae, aquí está la mina, aquí está 5 minas más, 5 veces más de lo que me diste, aquí está. Lo trabajé, negocié y aquí está el resultado. Lo elogia el amo. Y el tercero, aquí viene el tercero. Aquí está tu mina. La envolví en un pañuelo. Pensé que si negociaba estaba arriesgando el dinero. Y me acordé que tú eres muy exigente y muy severo. Así que decidí guardarla y aquí te la entrego, tal como me la diste.
el amo lo va a llamar el mal siervo, el siervo malo. ¿Por qué no diste mi dinero al banco para que por lo menos ganara intereses? Siervo malo, negligente, sin iniciativa, siervo irresponsable, siervo sin iniciativa, más que todo, es la palabra correcta. Entonces la enseñanza de la parábola es la siguiente: el hombre noble que va a recibir el reino es Jesús. Los siervos son sus discípulos, o somos sus discípulos. La mina es el evangelio. Y la enseñanza de la parábola es esta: entre la primera y la segunda venida habría un intervalo, un lapso de tiempo durante el cual los discípulos tenían que estar activos. Esa es la enseñanza. Jesús se fue para ser coronado, pero va a volver para reinar. Y entre el lapso de su primera venida y su segunda venida, Él espera que sus discípulos estén activos. Y cuando Él venga, va a recibir lo que cada uno de nosotros hizo por el reino de Dios. Y Él va a llamar, a algunos los va a llamar buen siervo. Te voy a colocar en proporción a lo que hiciste, te voy a colocar sobre mi reino. Pero alguien va a venir: Señor, aquí está tu evangelio. Aquí está tu evangelio. Lo recibí y me di por dichoso por tenerlo, pero lo escondí. Fui un creyente, allá haciendo un poco de aplicación, un creyente que estuvo en la iglesia, y eso fue todo. No trabajé con el evangelio que tú me diste. No hice nada por el reino de Dios. No trabajé, no multipliqué la mina. No hay personas que puedan decir: yo vine al reino de Dios por fulano, por sutano. No hay. Cuando te fuiste estaba solo, y ahora que regresas estoy solo. Aquí está tu evangelio, es tu mina. Así como me la diste, te la devuelvo. Miren, en la parábola de las minas, Jesús dice: este mal siervo, este es un siervo malo, inútil. Quítenle la mina y désenla al que tiene 10. Así que va a tener 10 minas y va a gobernar, o va a reinar sobre 11 ciudades. No nos hagamos la idea de que vamos a ser reyes gobernando sobre áreas geográficas. Solo la enseñanza es que vamos a ser recompensados en proporción a nuestro trabajo en el reino de Dios. Y le dijeron al amo: pero este ya tiene 10. Sí, está bien, denle más, porque al que tiene mucho se le dará más, y al que no tiene, aun lo que poquito que tiene se le va a quitar para que quede con las manos vacías. Esta parábola es semejante a la parábola de los talentos en el Evangelio de Mateo. Es igual, nada más que allá son talentos, y un talento también es una cantidad de dinero. Y el detalle es que en la parábola de los talentos, el mal siervo que escondió el talento es castigado, y el Señor dijo: a este sáquenlo, échenlo a las tinieblas, no merece estar en mi reino. Es muy interesante que llamó a 10 siervos. ¿Por qué no fueron 8? ¿Por qué no 12? ¿Por qué no 15? 10 siervos para entregar 10 minas. Y es que el 10 es un número en la Biblia que representa responsabilidad. El 10 representa responsabilidad. Por eso tenemos 10 mandamientos que el pueblo de Israel tenía que cumplir para ser justos.
10 mandamientos. Por eso es que el Señor le dijo a Israel: de todo lo que yo les dé, denme la 10ª parte. El 10 es responsabilidad. Responsabilidad de mayordomía. Cuando diezmamos, cuando le damos al Señor el 10%, estamos actuando de manera responsable en el reino de Dios, como buenos mayordomos. Y dicho de paso, el diezmo es un antídoto contra la codicia. El que no diezma es porque codicia el dinero, es porque ama el dinero. El 10 significa responsabilidad, pero también significa integridad. Por eso hago alusión a los 10 mandamientos. ¿Qué nos enseña entonces la parábola de las 10 minas? Nos enseña que el reino de Dios en forma gloriosa, literal, visible, aún está por llegar. El reino de Dios vendrá con toda su majestad, con todo su esplendor, con toda su gloria, porque el Hijo de Dios viene en las nubes, en las nubes del cielo, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron llorarán por lo que hicieron. Y establecerá su reino literal. Ese es el reino futuro. Por eso empecé hablando del reino presente y del reino futuro. El reino ahora y el reino después. El reino de Dios está entre nosotros. Está en nosotros y está entre el mundo. Y la responsabilidad del creyente, la responsabilidad de los cristianos es propagar el reino de Dios. Es esparcir el reino de Dios, es divulgar la palabra de Dios. Y yo quiero recalcar esto: si usted no está activando en el reino de Dios, usted es un mal siervo. El Señor va a venir otra vez, Él va a regresar, porque Él se fue para ser coronado de gloria y va a regresar para reinar sobre la tierra, y va a premiar a los siervos que multiplicaron la mina, el evangelio, que multiplicaron el evangelio. Así que, hermanos amados, yo les invito hoy y les reto y les desafío: salgamos de esa comodidad, de ese confort cristiano. Empecemos a trabajar en las casas, porque no hay otra forma mejor y más acertada para expandir el reino de Dios que a través de las casas. Porque a través de las casas todos nos constituimos en representantes del reino, activos para esparcir el evangelio y reproducir la mina que Dios nos ha dado. El estar ocupados es la mejor solución o el mejor remedio para no estar preocupados. Los que se preocupan es porque no están ocupados. Posiblemente usted está preocupado porque le quitaron el trabajo, está preocupado porque no, por la noticia que le han dado acerca de su salud, está preocupado por lo que está pasando en su casa, o algo le está preocupando. Y es razonable, pero esa preocupación puede convertirse en un afán que lo va a enfermar. Por eso Jesús dijo: no se afanen por lo que tienen que comer, no se afanen por lo que tienen que tomar, beber, no se afanen por lo que tengan que vestir, no se afanen por la vida. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Yo me atrevo a decirle que si usted empieza a multiplicar el evangelio, si usted empieza a trabajar por el reino de Dios y a multiplicar esa mina, Dios va a hacer cosas que usted no se imagina. Necesitamos hombres y mujeres que digan: yo quiero predicar el evangelio en una casa. U otros que digan: yo doy mi casa para que sean casas de fe y allí se va a predicar el evangelio. Esta iglesia tiene visión celular.
Nuestra visión es de alcance. Nos vamos a duplicar cada año si cada uno de nosotros se convierte en un buen siervo. Imagínense lo que significa duplicarse cada año. Yo creo que es un tiempo apropiado, justo, medible, como para que una iglesia se duplique en un año. Y eso no es posible de otra manera. Está comprobado históricamente que cualquier sistema de evangelismo es bueno y es loable, porque al final de cuentas Dios va a premiar todo lo que hayamos hecho por Él. Pero si queremos ser asertivos y si queremos ser objetivos, prácticos, y queremos ver cosas palpables como resultado, tenemos que irnos a las casas y trabajar bajo un plan bien definido, bien programado. No vamos a hacer cultos a las casas. No, el sistema celular nos saca de lo tradicional, nos saca de lo que por años se ha hecho tradicionalmente. El sistema celular nos lleva a ser productivos, nos lleva a ser proactivos, nos lleva a hacer cosas maravillosas. Yo oía por ahí a un joven que decía, bueno, miren, dice, ¿cómo pude empezar una célula de jóvenes? Ay, si no hallaba cómo. Yo quería tener mi propia célula, dirigir mi propia célula, pero no tenía cómo, no tenía gente. Entonces él cuenta, cuidado con lo que voy a contar, no se va a ir a hacerlo usted, no lo va a hacer usted, porque no son las reglas, son las excepciones. Él dice, me di cuenta que unos muchachos se ponían a bailar rap en la cuadra, y me fui a meter y le dije, oigan, yo quiero estar con ustedes. Y se puso a bailar, porque él también le entraba a eso, puso a bailar. Y luego le dijo, ¿saben qué? Aquí está muy sucio, ahí está muy feo el terreno. Les invito a mi casa, vamos a mi casa. Y bailamos en la casa. Los muchachos contentos. Y ahí nos tomamos algo para pasar un buen rato. Y los muchachos contentos fueron a su casa. Cuando ya estaban en su casa, le digo, bueno, bienvenidos a mi casa. La única diferencia es que vamos a bailar con música cristiana. Música cristiana. Vamos a bailar música cristiana. La otra regla es que vamos a comer y a beber, pero nada de alcohol. ¿Están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Bueno, bailemos, pues, y empezaron a hacer la fiesta, a bailar y a hacer todo lo que usted sabe, ¿verdad? A tirarse y a levantarse y a bailar. Y ahí estaba el hermano. Después de que terminó aquello, comieron, bebieron, compartieron y les empezó a testificar. Le dio su testimonio y le dijo, ¿les gustaría que nos reuniéramos otra vez? Claro que sí. Volvieron a regresar, otro baile, y así de baile en baile, de baile en baile se los llevó hasta que formó su propia célula. Pero eso es visión celular. Él llegó a formar su propia, cuando se dio cuenta, tenía 20, 25 jóvenes bailando en su casa, estaban recibiendo a Cristo. Le estoy diciendo esto, la visión celular nos hace ser proactivos y productivos. Yo recuerdo de unas hermanas que iban para a su reunión de célula y pasaron por sus invitados, y como suele suceder, los invitados se escondieron. Habían dicho que sí, pero a última hora se escondieron. Y las hermanas, eran dos señoritas, dijeron, ¿qué hacemos? Vamos a llegar sin invitados a la reunión. Y pasando ahí por el cementerio, era cabal el tiempo de noviembre, y vieron a dos amigos que estaban jugando ¿cómo se llama? Futío. Y se metieron al área y, oigan, muchachos, miren qué bueno que los encontramos, los invitamos a una reunión. ¿Dónde? En tal lugar. Se los llevaron, los fueron a sacar del futío y se los llevaron a la reunión. La visión celular nos hace ser proactivos y productivos y agresivos. Creo que esta es la visión que el Espíritu Santo ha dado para que la iglesia cumpla
su trabajo ahora. Ahora, si usted quiere andar de culto en culto, donde hacen campañas, donde celebran aniversarios, donde celebran cumpleaños, bueno, pues ese es su rollo, ese es su rol. Pero aquí hablamos del reino de Dios, que hay que extender, hay que esparcir. Hablamos de un discipulado que tiene que estar al 100% ocupado. Yo admiro a mis hermanas diaconisas. Ellas vienen a barrer el sábado en la mañana, luego se quedan a orar, luego terminamos el ayuno. En la tarde tienen sus reuniones, porque todas son líderes. Son líderes. Y todavía sobre eso, el viernes estábamos abriendo una célula en San Pedrito. Eso es cansado, es cansado, pero eso es desgastarse, eso es trabajar. Yo cuando estudiaba este pasaje, dije, hay que estar ocupados, porque el Señor ya va a venir. Y solo los verdaderos, los buenos siervos son los que están ocupados. Hermano, una iglesia tradicional no le va a hacer este desafío a usted. Una iglesia tradicional lo va a dejar a usted cómodo, porque usted va a ser un creyente de cultos, nada más. Pero el Señor se fue y va a regresar, y nos entregó una mina a cada quien. Esa mina es el evangelio que usted tiene que reproducir. Si usted no lo hace, va a ser calificado como un siervo malo. Y quién sabe si no se aplique la sentencia del evangelio de Mateo en cuanto a los talentos. Porque el Señor le dijo al mal siervo, le dijo a sus siervos: a este mal siervo échenlo, sáquenlo y échenlo a las tinieblas. Ahí va a llorar y ahí va a crujir los dientes. Hermanos amados, es maravilloso estar en el reino de Dios, porque el reino de Dios es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu. Dígame si usted no está alegre esta mañana. ¿Cuántos están alegres esta mañana? ¡Aleluya! Yo estoy alegre. Yo estoy alegre. Sí, hermanos. Ahí anda, ahí están los achaques. Mañana, tarde, día y noche, ahí están los achaques. Pero en el Espíritu estamos alegres. Yo bajé esta mañana, salí de mi cuarto cantando, cantando aquella alabanza que dice, de quiero alabarte. Cada mañana, se me olvida. Puedo confiar en Él cada mañana, porque Él es fiel. Podemos cantarle al Señor y estar alegres, porque el reino de Dios vino a nosotros y está en nosotros. El reino de Dios está en tu vida, está en tu corazón. Es justicia. Yo quiero invitarles a que en esta mañana nos pongamos de pie y nos alegremos en la presencia del Señor. Si alguien no ha tenido la dicha de conocer el verdadero evangelio, el evangelio de la gracia, el evangelio del reino de Dios, si alguien no ha tenido la dicha de conocer el evangelio, que es poder de Dios, yo le invito en esta mañana a tomar la decisión de su vida. Decíamos el jueves, iniciemos como Zaqueo, iniciemos de nuevo, empecemos el año con una nueva vida, con una nueva proyección. Empecemos de nuevo, pero empecemos haciendo bien las cosas. Y
No habrá cosa mejor que usted entregue su vida a Cristo, que Él entre en su corazón, para que usted como nueva criatura este año sea el año de la bendición. Si usted no tiene a Cristo, prepárese en este momento, recíbalo, acéptelo. Vamos a alabar al Señor, vamos a gozarnos en el Señor, porque el reino de Dios está aquí, está en mí, está en usted. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están seguros? ¿Cuántos creen que el reino de Dios está en nosotros? ¿Cuántos pueden gritar? Amén. Aleluya. ¿Cuántos pueden chiflar? Yo no puedo. ¿Cuántos pueden? Aleluya. Aleluya. Y una vez por chiflar se me tiré el puente. Por eso no me animo. Vamos a alabar al Señor. Gócese. Aleluya.